Bueno, quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas. Libro de Gálatas. Y capítulo 6. No voy a poner el reloj. Aquí vamos a estar hasta que se acabe la predicación. Gálatas capítulo 6. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando comencé durante la semana a preparar el estudio, dije, vamos del versículo 1 hasta el 10. Vamos a adelantar un poco. Y del 1 al 10 se convirtió eventualmente del 1 al 7. Y del 1 al 7 se convirtió del 1 al 3. Y al final terminamos con un solo versículo. Porque creo que Dios tiene mucho que hablarnos en un solo versículo. Y este versículo aquí es clave porque resume o menciona lo que ha venido hablando el Señor en su palabra primeramente en cuanto a las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Y por qué es tan importante desarrollar el fruto? Porque las obras de la carne van a salir en la iglesia. Usted se va a enojar, usted va a fallar, yo voy a fallarle a usted va a pecar contra mí, yo voy a pecar contra usted. Y cuando eso suceda, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos? Entonces el título de hoy es ¿espirituales o carnales? Así que ustedes, si toman notas o dejen de tomar, tienen la costumbre, por favor tome notas y aplique. Yo más adelante entraré en detalles del por qué es importante hacer eso. Gálatas 6, versículo 1 dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Qué privilegio tan grande el tener la libertad de poder venir aquí a un lugar que hemos consagrado, separado para levantar nuestras manos, para presentarnos delante de ti. Padre, gracias que no tenemos que esperar un día a la semana, tenemos acceso libre todo el tiempo. Pero hemos separado este tiempo, Señor, para glorificarte, para adorarte como iglesia. Y como iglesia hoy, Señor, quiero pedirte que podamos adorarte en cómo escuchamos, cómo meditamos y cómo ponemos por obra tu palabra. Así que te pido que tú nos hables, que tú nos ministres como solamente tú sabes hacer. No hay nadie que pueda hacer las obras que tú haces. Eres bueno, Señor, tu misericordia es para siempre, tu gracia nos capacita para hacer tu voluntad de una manera que a ti te agrada, Señor. Pedimos que tu voluntad sea hecha en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. ¿Se puede sentar? La semana pasada, estoy tratando de hacer un resumen más pequeño cada semana, más pequeño. La semana pasada, dentro de esta serie, estuvimos viendo el tema. ¿Cuál fue el tema? Sin mirar notas, ¿cuál fue el título del tema? Si alguien lo sabe, por favor, grítelo. Qué bueno. ¿Cuánto en verdad necesitamos el dominio propio? La razón de la pregunta es con intención que viene después. Cuando hablamos del fruto del Espíritu en la vida del Hijo de Dios, estamos hablando del reflejo del carácter de Dios en nosotros. Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios se goza con nosotros, amén. Y también tuvo gozo, cantábamos hace un rato, por el gozo puesto delante de Él padeció la cruz. Dios es manso, Dios tiene templanza, gloria a Dios, amén. Ese reflejo del fruto del Espíritu en la vida del Hijo de Dios, o del carácter de Dios en nosotros. El carácter de Dios formado en nosotros es algo que toma mucho tiempo, Dios nos continuará perfeccionando hasta que regrese por nosotros, amén. Toma tiempo y es algo que siempre está en el proceso de perfección. La mejor manera de desarrollarlos es pidiéndole al Señor que nos dé oportunidades para crecer en ellos, o mejor dicho, para que ellos, hablando de los frutos, crezcan en nosotros más y más. En la enseñanza pasada, pues fuimos a través de los 9 atributos del Espíritu Santo y vimos cómo es que el dominio propio o la templanza es la base de todos los primeros 8 mencionados. Es la base de todos ellos por el simple hecho de que ninguno de estos atributos nacen por desearlos así. Si a usted le trabaja, pues por favor deme cómo usted ora para que suceda por la oración, pero así no trabaja.
Al fruto, para que se desarrolle, hay que trabajar arduamente. Es una pelea, no tanto para que Dios forme en nosotros, sino para que arranque de nosotros lo que a Él no le agrada. En el momento que le decimos al Señor, Señor, háblame, lléname más o dame más de ti, lo que estamos diciendo es, Señor, arranca de mí, haz espacio en mí, para que entonces lo que tú tienes para mí tenga cabida, porque si no, se va. Tampoco son dones del Espíritu, sino que son el resultado de un arduo trabajo entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu. Trabajamos en conjunto. Incluso el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 5, no lo tiene que buscar, se lo pongo de manera parafraseada. Dice, poniendo toda diligencia. ¿Cuánta diligencia? Toda diligencia, añadamos a nuestra fe virtud, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nos da un listado de atributos del carácter de Dios, los cuales, dice él, si abundan en vosotros, versículo 7, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. Si algo queremos como cristianos es ni ser ociosos y no tener fruto. No queremos eso. Queremos ser diligentes y llevar mucho fruto. Se necesita el dominio propio para amar de la manera que Dios nos manda a amar, para tener el gozo que proviene de Dios, para tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Necesitamos el dominio propio para ser pacientes para con todos, entrenarnos a tener buenos pensamientos para con los demás, hablando de ser bondadoso, y tener la disposición para hacer el bien. Se necesita el dominio propio para desarrollar y establecer la fe en nuestro corazón, de manera que podamos crecer espiritualmente. Se necesita el dominio propio para desarrollar la mansedumbre, amén, la cual es poder bajo control, la cual es la facultad de refrenarse y actuar de la misma manera que Dios ha actuado hacia nosotros. De esto vamos a hablar un poco más adelante. El único versículo de hoy, versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, primeramente note que aquí podemos ver el fruto del Espíritu en acción, de una manera práctica. No solo debemos buscar las oportunidades para desarrollar el fruto del Espíritu en nosotros, sino también ponerlos a la obra. ¿Con quién? Con nuestro prójimo. ¿Quién es el prójimo? El que está más necesitado cerca tuyo. A fin de cuentas, el fruto del Espíritu en nosotros no es para llevarlos en los hombros como si fueran grados de capitán y que todos lo vean. No, mira, tengo los 9 ahí, ¿no? Tengo los 9. No es para eso, sino que se miden mejor por las cicatrices en nuestros cuerpos que hemos recibido durante las batallas. Nada pone en mayor evidencia cuán maduros verdaderamente somos que cuando alguien en la congregación peca. A ver, ¿los cristianos pecan? A ver, ¿qué dicen los pecadores? Pues claro que sí, no es habitual, no debería ser algo que practicamos, pero estamos en un cuerpo de muerte que nuestra primera reacción son las obras de la carne. Cuando alguien nos mira de mala cara, ¿qué hacemos? Enseguida, ¿qué se piensa este? ¿No? Lo tomamos todo de manera personal. Mire, de la manera que corrijamos, sacará a la luz cuánto fruto hay en verdad en nosotros. No es el hecho de que alguien peque en contra nuestra, sino cómo manejamos la situación cuando alguien peca en contra nuestra. Bueno, también vale la pena notar que la exhortación aquí es para toda la congregación. Toda la congregación. Mire, yo estoy seguro que si ahora mismo, es más, hace unos minutos le dije a Enrique, antes que te vayas necesito hablar contigo. No, yo no fui, ¿no? Porque automáticamente, cuando el pastor dice, necesito hablar contigo, ¿qué pensamos? Charamusca, como dice Saúl, ¿no? Pero si toda la congregación hiciera su parte de cuando hay algo indebido, etcétera, etcétera, podamos acercarnos y decir, hermano, tal o hermana, tal cosa.
pues es algo que la iglesia mostraría crecimiento, madurez. Y aquí lo que Pablo está diciendo es, esto es para todo el mundo. Hermanos. No está diciendo líderes, ancianos, no, hermanos. ¿No? Es para todos. Pero aquí Pablo, ¿qué hace? Hace una distinción entre dos grupos. Por un lado están los que han pecado, bueno, aquellos que han caído de repente en alguna falta. Por otro lado están aquellos que van a ser usados por Dios, escuche bien, para la restauración. Estos son los espirituales. Y de esto va a ser toda la enseñanza, así que no se preocupe, por ahí vamos a darle. Aquí la palabra sorprendido, si alguno es sorprendido en alguna falta, no significa necesariamente que los hermanos de la congregación lo detectaron o lo agarraron con las manos en la masa, como diríamos nosotros. No necesariamente. Usted recuerda la historia de Jesús. Jesús está pues en la tierra, escribiendo algo en la tierra, y de repente pues traen una mujer que fue, pues la encontraron en el mismo acto de adulterio. Interesante porque la ley dice que ambos mueran irremisiblemente. ¿Y dónde está el hombre? Nadie sabe. Probablemente era el grupito de ellos. Había que hacer algo, ¿no? Había que callarle la boca para que no defraudara el grupo. Pero ese no es el caso. Ella la agarraron en el mismo, fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Esta palabra sorprendido hace referencia mayormente a la misma persona que ha caído en pecado. ¿Cuántos de ustedes se sorprenden cuando están en pecado? Quiere decir que usted sabe que se está metiendo, ¿no? Cuando alguien en la congregación, escuche bien, no es espiritual, está propenso a caer en cualquier momento. En cualquier momento. Aquel que no vela por su propia salud espiritual, aquel que no es diligente en presentarse delante de Dios como obrero aprobado para estar enteramente preparado para toda buena obra. Es aquel que poco a poco va entenebreciendo el corazón y cuando menos se lo espera, es sorprendido por el pecado. A ese punto, pues, no es una sorpresa. Pero esta persona se encuentra como que, ¿qué pasó? No sé cómo pasó. Nosotros conocimos hace muchos años una pareja de cristianos, la iglesia donde íbamos, no es aquí, para que estén, oh, ese es fulano de tal, pastor. No, ellos vivían en fornicación. Fornicación. Y pasó un tiempo, y como al año y medio, de repente la muchacha sale como en embarazo. Y recuerdo que la mamá del muchacho viene y me dice, es que yo no sé qué pasó. Yo no quise decirle, bueno, mira, los pececitos, ¿no? ¿Cómo que no sabe cómo pasó? Se fue permisivo poco a poco hasta que llegó. Ahora, no es que quedar en embarazo es un pecado. Los hijos son de Dios. Son bendición, son herencia del Señor. Pero la manera que se traen o sucede, pues usted sabe que se hace de una manera correcta o de una manera incorrecta. Bueno, el punto aquí es que cuando una persona empieza poco a poco a deslizarse, a descuidar, llega un momento donde cayó y dice, wow, espérate, ¿qué hago aquí? ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Comiendo o deseando comer y de repente vino en sí, dice la Biblia. Y dice, ¿qué hago yo aquí? Pero no le pasó cuando dijo, dame mi herencia que me toca porque me voy a ir. Ya él había premeditado vivir una vida que no agradaba a Dios, pero no fue hasta que llegó hasta lo más profundo que dijo, espérate, ¿qué pasó? Fue sorprendido en pecado. Piense si alguna vez le han dado alguna sorpresa. Si usted le va a celebrar alguna vez un cumpleaños o demás, usted sabe que se forma tremenda intriga, nadie le dice nada, todo el mundo lo mira medio raro, y en el momento que usted está, ¡surprise! No, y usted se queda todo sorprendido, ¿no? A menos que ella sepa. Y se hace sorprendido, ¿no? Y usted sin darse cuenta, entra a su casa y todos le gritan a la misma vez. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Y usted se queda sorprendido porque no se lo esperaba. Usted sabe que es su cumpleaños ese día, pero no se esperaba tal cosa. Pero mire, de igual manera, es la idea aquí, porque si no somos diligentes y por el contrario somos negligentes en no hacer lo que sabemos que debemos hacer, nos hallaremos de igual forma así, sorprendidos de repente por el pecado
y en el pecado. Lo cual me lleva a aplicar este ejemplo de manera particular para nuestra iglesia. Este jueves pasado, en la clase con los jóvenes, tocamos de alguna manera algo parecido. Tenía que ver con la salud espiritual. El tema se llamaba la suficiencia de las Escrituras. ¿Y cuántos saben que las Escrituras son más que suficientes para nuestra vida? No hay nada fuera de las Escrituras. Todas las respuestas a nuestros problemas, situaciones, cuestiones, preguntas, dudas, etcétera, ¿están dónde? En la Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Y hablando con ellos, pues yo le pregunté lo mismo que le pregunté a ustedes. ¿Quién sabe, los que estaban del otro lado, de qué se habló el domingo? Solamente uno contestó. El resto hizo lo mismo a usted. Como si la respuesta estuviera en el techo. Lo cual eso me llevó entonces a preguntarles, ¿cómo es que pueden aplicar la palabra de Dios si ni siquiera la recuerdan? ¿Cómo puede decir? De eso se habló el domingo. Recuerdo lo que el pastor nos habló, o el predicador nos habló, o la Biblia nos habló, o el Señor nos habló, o el Espíritu Santo nos habló. Recuerdo. ¿Cómo? Si ni siquiera recordamos de qué se predicó. Eso, por supuesto, me llevó a preguntarles, ¿quiénes de ellos son intencionales en aplicar lo que se predica el domingo pasado? Y la pregunta será a ustedes. ¿Quiénes de ustedes son intencionales en poner por obra lo que se predica los domingos? Okay. Bueno. No, tenía que haberle dicho, no levante la mano, no mira al esposo, no diga así, que no se sabe si sí o no, ¿no? Pero es para meditar por un momento quiénes son o cuántas veces somos intencionales en aplicar, en meditar en cuanto a lo que se predicó o escuchó la semana anterior. El resto de los jóvenes que estaban en la clase parecían simplemente existir los domingos, ¿no? Y a lo mejor este es su caso, usted viene el domingo aquí y solamente existe, consume aire acondicionado, nada más, nada más. Pero déjeme decir lo siguiente, en verdad me temo que los jóvenes puedan ser solo un reflejo directo de sus padres. La pregunta es aquí para todos. ¿Qué sucede cuando descuidamos nuestra salud espiritual? ¿Quiere que le diga qué me dijeron ellos? Cuando viene la tentación, vamos a caer. Certero. Certero. ¿Qué sucede cuando somos negligentes en cuanto a nuestro crecimiento de madurez? Vamos a caer redondos. ¿Qué sucede si no aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida diaria? ¿Qué sucede? Quizás crece intelectualmente, pero sigue igual. Sigue igual. ¿Cuánto tiempo cree usted que pasará antes de que entonces sea sorprendido por algún pecado? El descuido espiritual siempre lleva a la decadencia moral. Siempre. Y por tal razón, mi mamá estuvo en desacuerdo conmigo, porque mamá siempre decía, nunca se debe decir tienes, sino debes. Bueno, en este sentido yo estoy en desacuerdo, ¿no? Si ella está viendo la predicación ya me dirá. Pero por tal razón tenemos, escuche bien, tenemos que ser intencionales en cómo escuchamos, en cómo leemos y en cómo aplicamos. Yo les decía a ellos, mire, tomen una libreta, ya veo algunos que están tomando libreta, gloria a Dios. Toma una libreta, no escribe, bueno, eso lo tengo más adelante, pero no trate de escribir todo lo que el pastor dijo, porque imagínense, yo hablo a 100 millas por hora, ¿no? Y no quiero que sale de aquí con la mano así, toda entumida, ¿no? Pero escuche, ¿cuántos saben que Dios nos habla? A veces nos muestra muchas cosas que tenemos que cambiar, otras pocas que tenemos que cambiar, y hay veces no tenemos ninguna que cambiar, pero eso no significa que no nos va a pasar el lunes. Porque desechamos el lunes, el domingo, eso no es para mí. Y el lunes, ¿qué hago ahora? ¿No? Si alguien le da a usted un cheque de $1,000, ¿no? Y usted dice, no, ahora mismo no lo necesito. ¿Lo toma o no lo toma? Y si lo necesita mañana, oye, mira, yo sé que ahí te dije que no, pero, ¿no?
Los exhorté, hablando de los jóvenes, de la misma manera que lo haré con todos ustedes. Tenga la costumbre de tener una pequeña libreta de notas. Y en esa libreta escriba solamente algunos puntos que le apliquen a usted. No al vecino, no al prójimo, no al pastor, a usted. A usted. Trata de evitar la tentación de tratar de escribir todo lo que se habla desde acá arriba. No va a poder. No va a poder. Mire, y dentro de esos 3, 4 o 5 puntos importantes, inclúyalos como parte de su devocional diario. Medite en ellos durante el día. ¿Cómo puedo poner en práctica tal cosa? ¿Cómo puedo poner en práctica tal cosa? Mire, usted se sorprenderá cuán rápido crece. Cuán rápido crece. Porque Dios está interesado en nuestra santidad. ¿Sí o no? En nuestro crecimiento. ¿Sí o no? Entonces, cuando le pedimos que nos ayude a crecer, ¿usted no cree que Dios conteste esa oración? Seguro que sí. Seguro que sí. Si su hijo quiere crecer o su hija quiere crecer saludable y le dice, ay, yo quiero comer pizza y no sé qué, usted dice, y no le para bola. Pero si su hijo le dice, no, yo quiero comer saludable, quiero comer, usted ese día se levanta, ¿no? Y le compra una pizza. No, se levanta y le da una ensalada, porque usted quiere que aprenda, ¿no? A hacer las cosas correctamente. Mire, yo le ponía un ejemplo a ellos, y creo que lo compartí con alguien el jueves. Esta semana, pues ya usted sabe, si usted me conoce, pues yo escudriño todo. Trato de escudriñar los pensamientos tuyos, no puedo, pero... Y hablaba con ellos, con los jóvenes el jueves, les decía, mire, por ejemplo, ¿cuántos saben que todos necesitamos tener más dominio propio? ¿Quién necesita más dominio propio? En todas las áreas, nos ayuda en todo. Nos ayuda en todo. Nos ayudan a acostarnos temprano, a una hora saludable. Y así no llega el domingo aquí, trasnochado, se está durmiendo. Dominio propio, ¿no? No estoy señalando para Saúl y Luli, es la manera en que hablo. Saúl es parte de la predicación. Él no lo sabe, pero es parte de la predicación. Y yo le decía a ellos, mira, si yo quiero desarrollar el dominio propio, yo tengo que ser intencional con hacerlo. Y les dije, el otro día mi esposa iba de salida, yo iba regresando, no me acuerdo de qué cosa era, el jueves, creo que fue el jueves. Y yo venía apurado para la casa, porque quería tratar de verla antes que se fuera, pero al final no llegamos a tiempo. Y ella me dijo, no me da tiempo, ya voy saliendo, ok, está bien. Pero yo tenía tremenda hambre. Y dije, no, yo no me voy a dejar dominar de nada de eso. Yo voy a tomar dominio propio de no comer nada saludable y voy a comer algo que no sea saludable porque yo decido aplicar el dominio. No, eso no fue el pensamiento. El pensamiento fue que dejé de comprar algo que tengo mucha hambre. Y me fui para McDonald's. Claro, después de esto me pongo a pensar, la gente diciendo, bueno, si estabas aplicando dominio propio, no tenías que haber ido a McDonald's primeramente, ¿no? Pero bueno, fui ahí un momento. El punto es el siguiente, yo venía apurado y con hambre. Y cuando llego, usted sabe que ahora tienen 2 lugares para ordenar. En muchos de ellos tienen doble. En el de la izquierda había un carro y en el de la derecha estaba completamente vacío. Normalmente, ¿qué hubiese hecho yo en el pasado? Me voy por el de la derecha porque así no tengo que esperar. Y en ese momento me vino a la mente la predicación del dominio propio y dije, ¿sabes qué? Me voy a parar aquí atrás de esta señora, voy a esperar que ella termine y entonces yo voy a ordenar. La señora se demoró, parece que es primera vez que iba a McDonald's, ¿no? Oye, y yo estaba de atrás y decía, no me voy a desesperar, no lo voy a hacer así al timón, no le voy a dar marcha atrás, aquí me voy a quedar. Escuche, algo tan sencillo, pero a mí me ayudó ¿en qué sentido? Si cada vez que la carne dice, tengo hambre, ¡ay! ¿Cuántos saben aquí, a ver, las esposas, que sus esposos cuando tienen hambre se ponen, no quiero decir poseídos, yo creo que es un extremo, pero casi. Están siendo influenciados por espíritus inmundos. Déjeme añadirle que quizás será por falta de dominio propio. ¿Sí o no? Y tratamos de excusarlo con, no, es que tengo hambre. Me pregunto si esa persona, escuche bien, hace los ayunos congregacionales cuando toca.
¿Nos vamos por ahí? Puse el ejemplo de los hombres, por las mujeres también por el mismo estilo. ¿Okay? Cuando se ponen hambrientas también se ponen como cabras monteses. Por esa fue mi manera de decir, bueno, voy a desarrollar el dominio propio. Después me pasó, eso fue jueves, después me pasó otra vez el viernes. Llegué a la luz, me tocó detrás de una señora. Fíjense que las dos instancias son dos señoras. El Señor está tratando conmigo. Y la luz cambió, y así pasó, lo mismo que el pastor Alberto dijo la semana antepasada, ¿no? Y enseguida, desde que cambia la luz, estaba... Dije, no voy a tocar la bocina. Aquí me voy a... Nada, aquí voy a quedarme tranquilito hasta que ella termine. Ok. Entonces vamos. Son pequeñas cositas, escuche. Si no somos intencionales, ¿cuándo usted cree que vamos a poder desarrollar ese dominio propio? Si no miramos las pequeñas oportunidades, es decir, ¿sabe qué? Voy a abstenerme de esto. Voy a abstener voluntariamente de esto, de McDonald's. Mira, ahí está. ¿Okay? Llegué aquí, por ejemplo, me preguntaron, pastor, ¿quiere? Y mira, eso siempre pasa. Cuando uno viene hambriento el domingo, no hay realmente de lo que uno quisiera. Gracias a Dios por los hermanos que traen lo que sea y nos comemos. Pero ahí tenían unas guayabitas ahí que me estaban guiñando el ojo. Me dijeron, pastor, ¿quiere esto? Le dije, no. ¿Y café? Tampoco. Me miró como que está enfermo el pastor. Pero es parte de ¿qué? De aplicar. ¿Sí? Entonces, relacione eso en su lugar de trabajo o en su casa. No que siempre va a pasar la prueba, yo entiendo. Pero voluntariamente me voy a abstener voluntariamente de esto. ¿Para qué? Porque es una manera de decirle a nuestra carne, no, tú no tienes poder sobre mí. Recuerde que Pablo decía, yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. De ninguna de ellas. Bueno, Pablo procede entonces a decirle aquí a aquellos que son espirituales, que les restauren con espíritu de mansedumbre. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los espirituales? ¿Quiénes son los espirituales? Bueno, antes de ver quiénes son los espirituales, vale la pena concordar de que si hay personas en la congregación que son espirituales, quiere decir que también hay personas en la congregación que son carnales. ¿Sí o no? Si no, no se haría distinción. ¿Quiénes son los carnales? Bueno, vaya conmigo a la primera carta a los Corintios. De paso le dejo saber que la primera carta y la segunda carta a los Corintios será nuestra próxima serie. Así que ya saben, los desordenados, por ahí vamos. Primera Corintios 3. La Reina Valera tiene un encabezamiento que dice colaboradores de Dios. Interesante porque estaba escuchando ayer, no sé si cuándo se enteraron, mi esposa compartió el enlace, estaba el Día Nacional de la Oración. Le dije a ella, el año que viene, si Dios lo permite, vamos para allá, a participar. A lo mejor no podemos, pero bueno, por lo menos tratar, porque fue tremendo, tremendo. Pero en parte de una entrevista que le estaban haciendo a uno de los señores ahí, ella decía lo siguiente, nosotros somos colaboradores con Dios. Cuando Moisés, con su vara, la puso en el Mar Rojo, Dios, no Moisés, Dios separó las aguas. Cuando David tiró la piedra con la onda, ¿ok? David tiró la piedra. ¿Quién condujo la piedra? Dios. Entonces hay una manera en que Dios obra, pero a la misma vez que nosotros somos obedientes a hacer nuestra parte, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son los canales? 1 Corintios 3, versículo 1 dice lo siguiente. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y aquí la carnalidad se relaciona con ¿qué? La inmadurez, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ahí lo vamos a dejar. Aquí los carnales son los niños en Cristo. No diría, bueno, no sé cuántos de ustedes han escuchado no, es un baby Christian. Es un niño en Cristo, aquel que es recién convertido. Pero esta no es la referencia que Pablo está haciendo aquí. Dice, no erais capaces ni sois todavía. Quiere decir que le está hablando a personas ya considerablemente maduras, en el sentido de que sabían lo suficiente de cómo actuar, cómo responder, pero decidían que no. Entonces, aquí los pequeños, aquí los carnales son los niños en Cristo. Las personas que no crecen. Aquellos que siempre se están quejando en la congregación. Miren, los niños siempre se quejan por todo. ¿Sí o no? Especialmente los niños más pequeños. Tengo hambre, tengo sed, estoy cansado, yo no quiero caminar, ¿no? Y hay que llevarlo arrastrado. Yo no quiero que me arrastre. Es por todo se quejan. Por todo. Tengo sueño, ¿no? Cárgame, estoy aburrido, no hay wifi, yo quiero ver Netflix, todas esas cosas son los niños. Pero mire, de esa misma manera son los carnales en las congregaciones. Siempre se están quejando por todo, por todo. Aquí en la iglesia de Corintios estaban ellos teniendo predicadores favoritos, y eso los podía llevar por el camino peligroso, escuche bien, de recibir la exhortación de uno, pero no de los otros. No, a mí que me lo diga fulano de tal. En esa carnalidad estaban. Piense, quizás, si usted es uno de esos. No levante la mano, ni diga amén. Simplemente, ¿soy yo carnal? Y hago un signo de pregunta ahí. Nadie está exento. ¿Ok? ¿Carnales? ¿Así nos dicen en México? Déjame aliviarle ahí porque nadie dijo amén ni dijo nada. Dije, no, déjame. ¿No? Mire, de esa misma manera, el peligro es que reciben la exhortación de uno, pero no de otros. Lo tremendo de esto es que de acuerdo a cómo recibamos la exhortación para nuestro propio bien, mira qué interesante, el fruto de nuestro crecimiento se hace evidente en nuestras obras. De acuerdo a cómo recibamos la exhortación para nuestro propio bien, el fruto de nuestro crecimiento se hace evidente en nuestras obras. Vaya al versículo 10 conmigo, ahí mismo está. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso no cambia. Ese fundamento llegó para quedarse. Eso no cambia. Pero escucha lo que dice lo siguiente. Y si sobre este fundamento alguno edificare, y aquí hay 6 tipos de material, dice oro, plata, piedras preciosas, cambia drásticamente aquí, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. En otras palabras, saldrá a relucir lo que verdaderamente es, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Cómo sabe usted que algo es resistente al fuego? ¿Con qué lo prueba? Con fuego. ¿Sí o no? Me pregunto si esto es resistente al fuego. Bueno, póngalo al fuego y ahí sabrá. ¿Sí o no? Es la única manera. No le puede preguntar oye, ¿tú eres resistente al fuego? Si le preguntamos a cada cristiano, ¿tú crees que tú eres resistente al fuego? ¿Qué usted cree que diría? Que sí, gloria a Dios. Para la gloria de Dios. Pero en verdad se sabe cuando ¿qué? Cuando se pone en el fuego. Se empiezan a derretir. Empiezan a poner más pequeños y más pequeños. So melting. Lo pones de pie y se va por un lado. La gran mayoría de los cristianos saben muy bien quién es el fundamento en sus vidas. Es Cristo. Pero mire, a la misma vez que saben quién es el fundamento o cuál es la misma, denota
que el fundamento, siendo Cristo, significa que es el Evangelio. El fundamento de la iglesia es Cristo. ¿Qué significa eso? Es el Evangelio. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese es el fundamento de la iglesia. Ese fundamento no perece. No perece. Y mientras el Evangelio sea el fundamento de la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Una iglesia que se desvíe del Evangelio y que empieza a predicar pajaritos preñados, decía mi esposo hace mucho, y maripositas de no sé qué, pues eventualmente Dios se aparta de ella. ¿Por qué? Porque no tienes un fundamento con el cual puedas resistir. Por eso, muchos de ustedes vienen de lejos. Desafortunadamente, porque no hay muchas iglesias que quieran estar comprometidos con la verdad de Dios. Quieren más crecimiento de gente y no les interesa si las personas crecen o no. A nosotros nos interesa que usted crezca y que Dios cumpla su propósito en usted. Amén. Y de verdad estoy muy agradecido con aquellos que hacen el esfuerzo, que vienen desde lejos. ¿Okay? A otros que vienen de cerca. Muy cerca, muy cerca, muy cerca. Mire, los carnales sobreedifican ¿con qué? Con madera, heno y hojarasca. Es más fácil para maniobrar, ¿sí o no? Por ejemplo, yo en mi casa tengo una cortadora de madera y con eso hago 2 o 3 cositas en la casa. Es fácil de cortar la madera. El hierro es diferente. Doblar el hierro, formar una obra de arte de hierro conlleva tiempo. ¿Pero qué dura más? El hierro no se va a pudrir con el agua. Estos cristianos que sobreedifican con madera, heno y hojarasca, son materiales, ellos edifican con materiales que son inflamables. En otras palabras, que se queman de la nada. Nada más que lo mira y se quema. Estos cristianos, escuche bien, siempre están con olor a quemado. Porque son aquellos que están siempre tras las cosas materiales. Es parte de la exhortación que mi esposa trajo. Está siempre tras las cosas materiales, tras su propia comodidad, tratando de hacer siempre su propia voluntad de la manera que ellos la quieren hacer. Y Dios, escuche bien, por amor, seguirá probando su obra, pasándola por el fuego. Estos cristianos probablemente lleguen al cielo con la cara tiznada. ¿Usted entiende eso, no? Señor, no tengo nada que darte, todo se me quemó, pero aquí estoy. Por la gracia de Dios llegamos. Pero sin nada. Sin nada. Aquí Pablo no está haciendo referencia a un pecado cometido por un descuido, sino que hace referencia a aquellos que tienen como estilo de vida vivir así, de forma descuidada, de forma negligente. Y son aquellos que después que caen se preguntan, no entiendo qué sucedió, no sé cómo fue que pasó. ¿Cómo fue que caí en este pecado? Mire, no estamos hablando de pecados aberrantes. Estamos hablando de una serie de pecados pequeños. Pequeños. A los que menos les prestamos atención. Ese no es tan grande. Que no es tan grande. ¿Acaso qué destruye la viña? ¿Los elefantes o las zorras pequeñas? Pero que Dios nos dé la agilidad, por así decirlo, la perspicacia de Sansón, que cazó 300 zorras en un día. En aquel tiempo no había bicicleta, fue corriendo y a mano limpia. Que seamos intencionales, porque incluso ese mismo versículo dice cazad, con D otra vez, dominio propio, cazar las zorras pequeñas. Son pecados pequeños quizás, pero de igual manera destructivos por la simple razón que estas personas descuidaron su vida espiritual con su negligencia. La segunda parte del versículo dice, vosotros que sois espirituales. Otra vez en Gálatas. Vamos a estar entre Gálatas y 1 Corintios, así que mantenga. La segunda parte del versículo dice, vosotros que sois espirituales. Si alguno se sorprendió en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahora, entonces aquí, ¿quiénes son los espirituales? ¿Quiénes son los espirituales? ¿Nadie? Ok, entonces son canales. Entonces decídanse. Son aquellos, ¿quiénes son los espirituales? Son aquellos que a pesar que son tentados como los demás, han sido y continúan siendo diligentes en su crecimiento espiritual. Son aquellos que quieren poner por obra la palabra de Dios. Son aquellos que aunque caigan, saben extender la mano para que Dios los levante. Saben discernir la voz de Dios en todas las situaciones
y no son llevados fácilmente de la mano a pecar. 1 Corintios 2:12, regrese conmigo ahí, un capítulo menos. 1 Corintios 2:12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ¿qué dice? Juzga. No juzguéis. ¿Qué dice ahí? El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Bueno, aquí se hace la comparación entre el hombre natural, el que no conoce a Dios, y el hombre espiritual, aquel que conoce a Dios. Y dice que el hombre de Dios, aquel que ha recibido el Espíritu de Dios, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Discierne espiritualmente todas las cosas y juzga también todas las cosas. ¿Qué significa esto? Bueno, el hombre espiritual sabe discernir si las decisiones que está tomando provienen de Dios o no. No todo lo que brilla. Ay, ¿dónde está eso en la Biblia? Pero todo el mundo sabe que es verdad. No todo lo que brilla es oro. No sé si a usted le ha pasado, conoce a alguien a que le han estafado, le han vendido algo que parece oro y pagó tremendo dineral. Llegó a la casa y a los 3 días se le cayó el color. No todo lo que brilla es oro. Por supuesto, no está en la Biblia, pero la Biblia nos da muchos ejemplos de no ser llevados por todo viento, doctrina, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre espiritual sabe discernir si las decisiones que está tomando provienen de Dios o no. El hombre espiritual usa la palabra de Dios como estándar, si lo que está surgiendo viene de la carne o del espíritu. El hombre espiritual sabe usar la palabra de Dios para discernir, separar las intenciones y los deseos y saber si son de Dios o si son de su propia concupiscencia. El hombre espiritual sabe que todo lo que hace en su vida, ya sea en el trabajo, en la casa, en la escuela, en la iglesia o en cualquier otro lugar, es solo un reflejo de quien él verdaderamente es espiritualmente. El hombre espiritual es aquel que ha desarrollado el fruto del Espíritu en su vida, porque ha trabajado y continúa trabajando arduamente para que Dios sea glorificado en que él mismo lleve mucho fruto. El fruto que ha salido de esta labor es visible, a todos. A todos. Mire, hace varias semanas, pues yo me voluntarié. ¿Voluntarié es la palabra en español? Usted entendió, voluntarié. Me hicieron voluntario, ¿no? Para ser el entrenador del equipo donde mi hija juega los sábados, o jugaba ya los sábados. Yo siempre he sido de pensar de que se le hace más daño a los muchachos cuando se le da un premio por la simple razón de llegar. Es lo que le llaman aquí los premios de participación. Simplemente porque fuiste te vamos a dar una medalla. Y mi hija sabe cómo yo me siento al respecto. Entonces, ayer cuando estábamos en el último partido, llegó una señora y me dio un grupo de medallas, eran como 8, cada uno del equipo agarró uno. Cuando se acabó todo, yo dije, a ver, medallas para todos simplemente por el hecho de que pueden respirar. ¿No? Me miraban como que... Cuando miro la medalla, atrás, cada medalla tenía un significado diferente. Decía, el jugador más valuable, el jugador más violento, el jugador más rápido, el que más ha mejorado durante la temporada. Tenía diferentes descripciones. Dije, mira, ok, no está tan mal. Entonces, en vez de yo decidir, ok, tú eres fulano de tal, está para ti, le pregunté al equipo, vamos a hacerlo de manera anónima. ¿Quiénes de ustedes creen que es el jugador más valuable? No, fulano de tal, ok. ¿Quién es el jugador que ha improvisado mejor o que ha mejorado más? No, fulano de tal. ¿Quién es el jugador más agresivo? Fulano de tal.
Así, entre todos se conocieron, cada uno. No hubo una discrepancia entre no, él sí. Todo el mundo sabía quién era quién. Y llevaban solamente jugando 6 fines de semana. La pregunta es, dentro de la congregación, si yo fuera a decir ahora mismo, el más carnal de la congregación, no lo vamos a hacer. Pero si yo le digo a usted, el más carnal de la congregación, ¿estaríamos todos de acuerdo en que sería cierta persona? No estoy señalando para allá por nada. Podría todo, no, fulano o fulana. O el que más ha crecido durante este año, no, fulano, fulana. O la persona que es más comprometida, fulano y fulano. ¿Sí me entiende? La iglesia sabría decir quién y quién no. Eso es evidente. No lo vamos a hacer, porque no vamos a dar medallas para eso. Eso es el Señor con sus recompensas en el día postrero. ¿Ok? Pero mire, de igual manera en la congregación, la misma congregación sabe dónde usted está parado en cuanto a las cosas espirituales. Se nota. La misma congregación sabe si usted es alguien carnal o si es alguien espiritual. El fruto se ha hecho evidente. Lo que ha sobreedificado o se ha quemado por el fuego de la prueba o ha permanecido. Pero es evidente. Es evidente. Mire, aquí se le hace un llamado a los espirituales de la congregación de restaurar al que ha sido sorprendido por el pecado o sorprendido en algún pecado. Es interesante porque la iglesia, escuche bien, es el cuerpo de Cristo. Esto lo sabemos. El cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Incluso en la carta a los Corintios, Pablo menciona de algunas partes del cuerpo, como por ejemplo el ojo, el oído, el olfato, los pies, las manos, etcétera, etcétera. ¿No? Lo que sí está claro es que ¿quién es la cabeza? Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Pero fíjese qué interesante es esto, porque la palabra usada por el Espíritu Santo por medio de Pablo por restaurarle con espíritu de mansedumbre, tiene que ver principalmente con la idea que algún hueso se ha salido del lugar. Aquí restaurar significa ajustar un hueso dislocado o descoyuntado, como dirían. Regresarlo y ajustarlo a su lugar original. No sé cuántos de ustedes alguna vez han ido a un quiropráctico. ¿Alguien ha ido aquí a un quiropráctico? Yo he ido. ¿Ok? Yo he ido. Yo recuerdo la primera vez que yo fui con mi esposa, la fui a acompañar. Ya tuvo un accidente de carro, nosotros fuimos al quiropráctico. Y primera vez que ella iba, primera vez que yo iba, yo estaba sentado en la oficina, un muchacho joven, dice, no, ¿qué fue lo que pasó? No, tal cosa, ok, bueno, sí, noto, déjame tocar aquí, sí, está fuera del lugar, está un poco movido, déjame ajustar, esa fue la palabra que él usó, déjame ajustarte, ok, cuando de repente aquello parece, toda la huesera que hay empieza a sonar, y yo pensé que le iba a arrancar la cabeza, yo estaba ahí, y recuerdo a mi esposa acostada en la camilla y el quiropráctico le decía, trata de relajarte. Y yo estoy sentado así, todo tenso. Él le dijo, tienes los músculos tensos del accidente y te los voy a ajustar. Cuando de repente sonó una huesería. Mira, si hubiese cerrado los ojos y estuviera leyendo el pasaje de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, hubiese sido igual. No, algo está sucediendo. Un ejército tremendo se está formando adentro de la oficina. Por el sonido. Y es verdad que asusta. No sé si usted ha visto un video o videos de quiropráctico. Yo a veces los veo. Le amarran a la gente a la cabeza y el hombre hace ¡ray! Y sale con el cuello así de este largo, ¿no? El espíritu de jirafa vino sobre él. Pero el trato aquí es que hay que ajustar. Yo, por ignorancia, cuando tenía unos 17, 18 años, sufrí un accidente sencillo en un partido de fútbol. La columna se me viró. Nunca fui a quiropráctico. En Cuba no sabían quiropráctico, ¿no? Y no fue hasta aquí, hasta hace, no sé cuántos recuerdan que estuve malo de la espalda hace como un año y algo. Cuando fui a quiropráctico, el quiropráctico acostado yo en la cama, me tocaba la espalda y me decía, ¿tienes este músculo aquí más grande que este? ¿Qué sé yo, la razón? Me dijo, ¿tú sufriste alguna lesión donde la espalda te la lastimaste? Imagínate. Eso fue ya hace, bueno.
al principio de la Constitución de los Estados Unidos. Y le digo, bueno, cuando tenía 18, 19 años, esto fue lo que me pasó. Me dice, ese es el problema. Tu cuerpo trató de compensar y por tal razón tu cuerpo tuvo que balancear para un lado. Mi esposa me decía, tú caminas con tremenda guapería. Mira, ya sabemos. La razón era que me había doblado la espalda. Entonces me ajustó y demás y gracias a Dios no he tenido más problemas con la espalda. Pero mire, cualquier persona que se haya dislocado un hueso sabe lo doloroso que es tratar de funcionar con un hueso fuera del lugar. ¿Okay? Yo le puedo ser testigo de eso porque yo me partí un tobillo. Y es bien difícil caminar. ¿Okay? Hay que hacerle cirugía. Pero déjenme darle dos ejemplos que los tengo aquí. Y Dios mediante tenemos el tiempo para hacerlo. En un partido, todo sucede con el fútbol. En un partido de fútbol ya estaba aquí en Estados Unidos. Estaba jugando con unas amistades nuestras y había un muchacho en mi equipo que fue a tratar, le pasaron el balón y él trató de llegar, no pudo, se le enterró el taco o el zapato en la grama y cuando trató de darle con el pie, la rodilla se le viró. Ahora él tenía puestos pantalones de hacer deporte. Y yo recuerdo que en el momento que él cae al piso, él se agarra la rodilla y empieza a gritar, ¡ay, ay! Pero unos gritos. Yo estaba al lado de él, pero claro, la sensación de qué es lo que está pasando, y yo luego que se está agarrando la rodilla, pues mi instinto, ¿cuál fue? Poner la mano en la rodilla. La rótula, el huesito de aquí, lo tenía aquí, del otro lado, y se sentía el hueco aquí de la rótula. Claro, yo no lo vi, gloria a Dios por eso, pero sí lo sentí. A lo mejor me desmayo. Pero cuando lo toqué, le sentí el hueco, mi instinto, ¿cuál fue? Ponerlo para atrás. ¡Pah! Eso fue lo que hice. Fue lo mejor que se pudo hacer. Porque en el momento que eso entró en el lugar, o sea, se habían estirado los ligamentos. Y en el momento que entró, él dejó de quejarse. Claro, fue al doctor, le pusieron un brace, no sé cómo se dice eso en español. Un yeso, no fue un yeso, fue como una venda, por así decir, para ajustarle. Y el doctor le dijo, si ese muchacho no hubiese estado ahí, y esto hay que hacerle cirugía, probablemente no puedes volver a caminar correctamente. Porque eso, en lo caliente, pues se puso para atrás. Ese fue mi instinto. En otra ocasión estábamos jugando fútbol, otra vez. Ya las esposas están diciendo al esposo, olvídate. Se acabó, inventen otra cosa. Jueguen ajedrez, jueguen dominó. Pero pues, dos muchachos chocan, y uno de ellos, en el momento que choca, se oyó y todo el hueso cuando suena. Él se quedó así, se dobló y se agarraba así y la sangre le chorraba al piso. Yo dije, no, se abrió aquí o algo pasó. Cuando le digo, ¿qué pasó? Me dice, mi nariz. Cuando él levantó la cabeza tenía la nariz completamente para el lado. ¿Cuál fue mi instinto? ¿Usted estaba ahí? Le dice, ¡pah! Y se la puso otra vez. Escuche, en el momento que pasó eso, el dolor se le fue. Sí se le hinchó, en las próximas semanas estuvo un poco hinchado, pero no hubo que hacer de cirugía ni nada. ¿Por qué le hago el ejemplo? Porque ya sabe que si usted está dislocado, mi trabajo es ir a ponerle su hueso de regreso a su normalidad. Es por instinto. Y después Dios me llama al pastorado, ¿no? Mire, el grave peligro de esa descoyuntura es que usted no va a poder funcionar como antes lo hacía. No va a poder. Perderá su efectividad, ya no será útil en el cuerpo de Dios, sino que se hará, escuche, se hace inútil. No es que es inútil, se hace inútil, se hace inservible. Alguien inservible o sin uso dentro de la congregación de los santos se hará útil y servible ¿a quién? Dígalo con convicción, ¿a quién? Al enemigo de nuestras almas. Se hará ocioso, irá de casa en casa fomentando la división, sembrando discordia entre los hermanos. Usted a lo mejor piense, pues yo nunca haría eso. Y yo le digo, si está descoyuntado, ¿entiende por dónde vengo? Y se ha hecho inútil e inservible, dele solo un poco de tiempo y verá que exactamente será lo que hará. Será lo que hará. El peligro no es solo de manera individual, sino que es de manera colectiva. Mira, creo firmemente yo
que uno de los mayores peligros dentro de la iglesia del Señor es el pensar que somos independientes y que lo que hacemos no le afecta a nadie. No le afecta a nadie. Y que podemos andar de manera independiente a los demás hermanos. Dios nos hizo un cuerpo. Y yo creo que la analogía es perfecta porque, bueno, usted no se va a trabajar y dice, oye, ¿y el brazo? Y el brazo no tengo que ir a trabajar. Váyanse ustedes. Quiera o no quiera, tiene que ir a trabajar. ¿Sí o no? ¿Se imagina eso por un momento? No, yo no quiero ir hoy. O este pie dice, no, yo quiero ir para allá y el otro, no, para acá. ¿A dónde va? A ningún lugar, se queda ahí todo el día. O el ojo dice, o sea, que estoy muy cansado, voy a cerrarme. Así le pasa a algunos en la congregación. Es como que el ojo se le, aunque no quiera. El cuerpo no trabaja independientemente de la cabeza. Escuche, si la cabeza dice, vamos a movernos para acá, su brazo no es independiente y dice, no, yo sé que tú dices eso, pero yo voy a hacerlo lo que yo quiera. No trabaja así, ¿verdad que no? Y gracias a Dios que así no trabaja. Gracias a Dios. Pero mira, pensamos que lo que hagamos no afecta al resto de la congregación y nada está más lejos de la verdad. ¿Qué sucede cuando alguien está dislocado o descoyuntado? En otras palabras, cuando alguien necesita ser restaurado. ¿Acaso no afecta a todo el cuerpo o al menos al miembro prójimo o próximo a él? Por eso le dije que Saúl estaba en la predicación. Es un ejemplo. Si Saúl es una rodilla en la iglesia y Carlos, voy a usar a Carlos para que no se me... Van a ser famosos. La gente que escucha en la internet decir, oye, ¿quién es ese Carlos y quién es ese Saúl? Y Carlos es el pie o uno de los pies en la congregación, pero Saúl, la rodilla, está fuera de lugar, está descoyuntado. ¿Afecta o no afecta a Carlos? ¿Por qué? Carlos puede decir, bueno, a mí no me afecta. O Saúl puede decir, él es el pie, soy la rodilla, en nada me afecta. ¿Será? Afecta a todos. Vamos otra vez de regreso a la historia que le dije acerca de yo cuando me lastimé la espalda. O sea, no fue el hecho solamente que la espalda, sino que mi cuerpo empezó a compensar hasta el punto que ya todo estaba fuera de, ¿no? Déjame encontrar a Saúl aquí, Pérez. ¿Acaso no afecta la función de Carlos como pie en hacer su función correctamente para la edificación del cuerpo? Seguro que sí. De no ser Saúl restaurado, si no es ajustado, eventualmente no solo afectará a Carlos como pie en la congregación, sino que también afectará la cadera, la espalda, el resto del peso del cuerpo recae sobre el otro pie. Los brazos ahora se tienen que salir de su ritmo original para poder compensar la función del resto del cuerpo, etcétera, etcétera. En otras palabras, afecta al resto de la congregación. Y si ese es el caso, podríamos funcionar, escuche bien, no se adelante, podríamos funcionar con un hueso descoyuntado. Claro que sí. Claro que sí. ¿Sí o no? Saúl venía con dolor de espalda, doblado, pero venía. Yo venía con dolor de espalda, doblado, pero venía. Mi esposa a veces canta aquí, muriéndose del dolor de espalda, pero viene. Sí funcionamos. Sí funcionamos. Dentro de la congregación, como ejemplo, cuando alguien no hace su función y recae sobre otra persona, ¿podemos funcionar así? Pues claro que sí, pero no es el diseño original de Dios para la iglesia. No lo es. No lo es. La pregunta, perdón. Si ese fuera el caso, ¿podríamos funcionar de esa manera? ¿Sí? ¿Qué sería lo más fácil para hacer? ¿Qué sería lo más fácil para hacer? Bueno, déjeme decirle que lo más fácil para hacer sería no molestar a nadie, no corregir a nadie, no decir nada y mantener la paz entre nosotros. Eso sería lo más fácil. ¿A quién le gusta tener enemistades? A nadie. ¿Cuándo saben que cuando uno corrige a alguien, enseguida la enemistad asoma la cabeza?
Yo pensé que tú me amabas. ¿No? ¿Qué es lo más fácil? No molestar a nadie. Y que todos los demás se ajusten a su descoyuntura, porque a fin de cuentas, ¿quién no se ha dislocado una vez o de vez en cuando? Pero la pregunta debería ser, ¿qué sería lo bíblico para hacer? ¿O qué es lo que dice la Biblia que debemos hacer? Aquellos que son espirituales deben actuar como quiroprácticos en la congregación. No recuerdo quién lo dijo, pero alguien dijo que eran truenahuesos. De alguna manera ese nombre me vino a la mente. Como que alguien lo dijo así, el truenahuesos. Bueno, ese es su ministerio. Aquellos que son espirituales deben actuar como quiroprácticos en la congregación y ajustar a Saúl, en este ejemplo, ¿no? Como a cualquier otro que esté descoyuntado. ¿Sí me sigue? Es tarea de la iglesia, de todos nosotros. De paso, déjeme mencionar que debe ser alguien espiritual porque sabrá cómo hacerlo. Por eso dice, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si usted no está andando conforme a las Escrituras en su propia vida, no tiene entonces ninguna autoridad para ayudar a otros a ser ajustados. Especialmente si usted mismo está descoyuntado. Imagínese. Usted va al quiropráctico, tiene la espalda fuera del lugar y el quiropráctico no está. Usted está esperando en la sala y el que está al lado suyo también tiene toda la espalda jorobada. Le dice, no, a mí hace 3 años me jorobó la espalda. El doctor no está aquí, pero oye, yo sé lo que él hace. ¿Quieres que te ayude? ¿Qué usted diría? Bueno, si usted está caño, diría, no, así me ahorro el dinero. Gloria, dale. ¿No? Usted no lo haría. ¿Por qué no lo haría? Porque no sabe lo que está haciendo. Tendrá muy buenas intenciones, pero no sabe lo que está haciendo. Y sale de ahí con el cuello partido. Ahora tiene la espalda y el cuello partido. ¿No? ¿Dejaré usted que esta persona lo ajuste? Claro que no. Claro que no. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros mismos que somos lo suficientemente maduros o espirituales como para tratar de restaurar o de ajustar al que ha sido sorprendido en pecado? El mismo versículo 1 de Gálatas 6 nos lo dice. Dice, con espíritu, ¿de qué? De mansedumbre. La mansedumbre es un atributo del fruto del Espíritu Santo. Eso lo hemos venido estudiando hace varias semanas. El cual obra en nuestro espíritu. Otra de las definiciones de la mansedumbre, esta me fascinó, es, la mansedumbre es aquel temperamento de espíritu hacia Dios. Escuche bien, temperamento de espíritu hacia Dios, a través de la cual aceptamos sus tratos sin disputar. Escuche, sigue. Y luego, por consiguiente, hacia los hombres, por lo cual soportamos humildemente sus provocaciones y nos ayuda o nos hace soportar las cargas que nos imponen los pecados de ellos. ¿Dios no usó o no usa mansedumbre con nosotros? ¿Con qué razón? Que nosotros podamos aprender de Él y ser manso también y aplicar la mansedumbre con los demás. Nos ayuda a soportar los pecados de ellos contra nosotros. La mansedumbre nos lleva primeramente a analizarnos a nosotros mismos de manera individual, con tal de poder ser útil en las manos de Dios para la restauración de alguien que haya sido sorprendido en algún pecado, antes de pedirle al Señor que nos use o que estamos dispuestos para ser usados por Él. No es, hay que corregirlo, no, envíame a mí. No. Primero vamos a escudriñarnos nosotros mismos. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Por qué? Hay que considerar cuál es la intención detrás de lo que queremos hacer. Mire, y no solo la intención, sino que hay otros factores que influyen en esta situación. Por ejemplo, le voy a dar 4. Asuntos a considerar o cosas a considerar. Número 1, considerar el tiempo para hacerlo.
Considerar el tiempo correcto para hacerlo. No significa que se haya de hacer de inmediato, no porque no lo requiera, sino más bien porque la persona que ha incurrido en pecado está endurecida por su propia justicia, que no puede ver ni recibir la corrección. No sé si a usted le ha pasado. Usted va con buenas intenciones y la gente, nada. Bueno, a ese punto les estaríamos tirando las perlas a los cerdos. Se voltearán y nos despedazarán. Esa es una respuesta normal de parte de aquellos que son carnales. No se les puede corregir porque están siempre a la defensiva. Estos son los que llegan a la oficina del quiropráctico obligados y tensos. Y el quiropráctico le dice, relájate, baja las armas, estoy relajado. No se pueden relajar, no están dispuestos a bajar sus armas. ¿No? Punto número 2, a considerar la intención detrás del deseo de restaurar. Tenemos que estar bien claros que a veces estamos propensos a hacer las cosas para ser vistos de los demás. O con la simple intención de decirlo o sacárnoslo del sistema. No, yo le tengo que decir. Wow. ¿Has considerado si esa persona lo va a recibir ahora? No, pero yo me lo tengo que sacar. No, mejor cállese la boca. Desahógese con Dios. ¿Sí o no? Si quiere gritar, agarre una almohada, póngase en la cara y grite todo lo que usted quiera. Esa no es la motivación correcta para hacerlo. Sacarlo del sistema o ya, hacerlo ya. Yo recuerdo haber estado en un dilema en cuanto a cierta familia de la congregación que necesitaban urgentemente ser corregidos por el Señor. Y el Señor claramente me dijo ese día, no están preparados para recibir. No están dispuestos a recibir la corrección. O sea, hay que analizar el tiempo también, la intención detrás. El punto principal a considerar aquí es que debemos orar primero para que Dios toque sus corazones. ¿Ok? Para que una vez que estén dispuestos a recibir, poder ajustarlos, poder restaurarlos. Esta restauración siempre debe ser con la intención de que la persona regrese, escuche bien, a su función original. Siempre. De tal manera que no queden secuelas del pecado. O que cada vez que lo veamos diga, no, ahí va, no, yo me acuerdo en el 1835 me hizo tal cosa. No. Regresa a la función original. Si usted nota, no se trata de que usted se sienta paz con que ha hecho lo que Dios le manda hacer, sino que lo importante es que la persona sea restaurada. No se trata de nosotros, se trata de Dios y ellos. Punto número 3. Considerar cuál ha sido la falta del hermano que necesita ser restaurado. ¿Por qué? Bueno, quizás aunque estemos dispuestos a ser usados por Dios, quizás aunque sea el tiempo correcto, no necesariamente significa que estamos preparados espiritualmente para restaurarlos. No es lo mismo que alguien venga y le diga, no, imagínate, estoy teniendo dificultad con mi hijo que no me hace caso. Bueno, tenle paciencia y usted puede, ¿no? Pero alguien viene con otro problema mayor. Y usted dice, como que no estoy preparado para... ¿Qué debería hacer ahí? Remitirlo, por así decirlo, a un especialista. Usted entiende, ¿no? A alguien que tenga más experiencia, que sea también maduro, ¿no? Si tal persona abre su corazón con usted, asumiendo que usted sea una persona espiritual, y usted no sabe cómo responder ante tal situación, lo mejor que puede hacer es orar por esa persona y dirigirlo a que busque ayuda de alguien más maduro. No de Maduro, el presidente de Venezuela. Alguien más maduro, más espiritual que usted. Mire, aunque usted no lo crea, el apuntar a tal persona a alguien más preparado es una señal de madurez y de crecimiento. ¿Por qué? Recuerde que los neófitos son aquellos que con buenas intenciones deshonran con sus palabras y orgullo el nombre del Señor. Caen presos de las artimañas del diablo. No estaría de más pedirle al Señor que nos muestre la razón por la cual la persona está abriendo su corazón con nosotros. Señor, ¿por qué lo está compartiendo conmigo? ¿Qué quieres que diga? ¿Cómo? No sé. La razón por la cual les menciono esto, de tratar de discernir la razón por la cual le está diciendo, presta atención, es porque a veces las personas que abren su corazón
no están buscando necesariamente ayuda para ser restaurados, sino que están buscando cómplices para que le ayuden en su causa. Y usted con buenas intenciones, yo te escucho todo el cuento, y al final termina también amargado, enredado. Entonces, lo que parecía que iba a ser una herramienta para que Dios lo usara a usted terminó de igual manera o peor. O peor. Estas personas en lo más profundo de sus corazones no tienen la intención ni de abandonar su pecado, ni de ser restaurados. Entonces, pídele al Señor que le dé el discernimiento que usted necesita. Y número 4, considerarse a usted mismo, como dice el versículo. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La razón por la cual debemos hacerlo con espíritu de mansedumbre es porque si no somos cuidadosos, caeremos presos del orgullo y nos creeremos más fuertes que ellos, lo cual nos pone en una condición de debilidad. En el momento que usted diga, no, yo soy lo suficientemente fuerte para, ya usted está en peligro de extinción. Si usted recuerda la parábola de los hombres, o de los 2 hombres que subieron al templo a orar, ¿qué decía el fariseo? Gracias que no soy como fulano de tal. Entonces daba toda una característica, no, yo doy diezmo de todo lo que hago. Ese sería el miembro perfecto para los pastores de la prosperidad. Doy diezmo de todo lo que gano, gloria a Dios, ¿no? Y el corazón podrido, y Dios lo rechaza, ¿no? El fariseo decía, gracias a Dios porque no soy como este otro. Y de esa misma manera hace el hombre carnal cuando no se considera a sí mismo. Escuche, alguien está en su corazón por un pecado que cometió o algo que está pasando. Y si en su corazón usted dice, gracias que yo no estoy haciendo eso. Yo nunca haría eso. ¿Cree que le diga dónde está? En el mismo lugar que el fariseo. Porque todos estamos propensos. Por eso la Biblia dice, considérate a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. La tentación es que nos lleva a sentirnos más espirituales que aquel que ha caído, mientras que a la misma vez nos hace presa fácil para el enemigo. El hombre espiritual, escuche bien, se considera a sí mismo y está apercibido de su propio peligro a caer. Hay un refrán, usted lo conoce probablemente, si ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Si usted ve que alguien está por algún pecado de desobediencia o de rebelión o de grandeza o de dureza, usted no diga, gracias a Dios que yo no soy como él. Al contrario, Señor, guárdame. Wow. Guárdame. Yo no creo que soy como él. Pero si soy, muéstrame. Por favor, no me dejes caer en él. ¿Sí me entiende? Hay una gran diferencia. Jesús lo resume de esta manera. Vaya conmigo, Mateo 7. Mateo 7, ya que terminamos con la introducción. Bueno, no tenemos visitas, así que nadie va a decir nada. Todo el mundo sabe, nada, el pastor está bromeando. Tengo que ser cuidadoso cuando digo esto y hay visitas, porque entonces la visita se espanta. Y ahí mismo cierra el telón. Mateo 7, versículo 1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entienda que ese no es el contexto de que vamos a hablar. Usted sabe lo que la Biblia dice acerca de juzgar. Hágalo con justo juicio. ¿Ok? Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? O sea, la siguiente palabra es un poco difícil, ¿no? Hipócrita, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces, escuche bien, verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuántos quieren ver bien para poder ayudar a otros? Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sacar la viga que está en su ojo. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué el Señor usó la comparación de la paja y la viga? Bueno, para demostrarnos que nuestro pecado a nosotros mismos debería ser más evidente y más visible que el pecado ajeno. ¿Pero qué vemos mejor? El ajeno. ¿El de nosotros? Bueno, no es así. No es así.
6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. A lo mejor tú estás pensando, bueno, el contexto de eso es con el hombre que no es de Dios. Lo de las perlas de los cerdos y demás. Bueno, a veces lo relacionamos con que tiene que ver con no creyentes. Pero el contexto aquí es acerca de la paja en el ojo ¿de quién? Del hermano. Eso tiene que ver entonces con el contexto dentro de la iglesia. ¿Nunca se ha encontrado con alguien que parece que le está echando las perlas a los cerdos? Y en el momento se vuelve y lo despedaza. Yo creo que pues ha sido evidente, ¿no? Y seguirá siendo evidente, porque en la iglesia siempre habrá espirituales y carnales, siempre. No debería ser así, pero siempre los hay. Está el trigo y la cizaña, crecen juntos. Están las ovejas y las cabritas, o los cabritos. Siempre. Mire, un filósofo griego decía lo siguiente relacionado con este pasaje de Gálatas 6:1. Decía, el hombre durante su peregrinaje lleva consigo 2 bolsas sobre su hombro. En una bolsa lleva sus propios pecados y faltas, y en la otra las faltas y pecados ajenos. La bolsa de los pecados ajenos lleva al frente y la suya propia lleva a las espaldas. Yo creo que lo más claro, ni el café. ¿No? ¿Acaso no será esa la realidad del hombre carnal? Escuche, del hombre carnal en comparación con el espiritual. Ve primeramente la paja. Ven el mosquito que se coló ahí, pero se traen el camello. Mire, no podemos perder de vista el contexto de la epístola. Aquí nos vamos sobre el final. No podemos perder de vista el contexto de la epístola, el cual nos advierte del peligro de abandonar la gracia de Dios, la cual no es solo para la salvación de nuestras almas, sino para la santificación en nuestras propias vidas. Recuerde que los Gálatas habían regresado a las obras de la ley, habían abandonado el evangelio de gracia que se les había predicado. Si miramos este versículo a través de la luz de ese contexto, podemos ver que la exhortación a la restauración tiene que ver mayormente con abandonar el sacrificio de animales, escuche bien, para quitar el pecado, tal como la ley lo mandaba, y regresar a presentarnos nosotros mismos como sacrificio vivo y agradable ante Dios, lo cual es nuestro culto racional. Restaurar significa, hey, no deposites tu pecado en obras de la ley. Hay un sacrificio, una vez y para siempre. El sumo sacerdote entró una vez y para siempre, para expiación de nuestros pecados. Siempre estaremos tentados a caer, a estar descoyuntados, que se nos salgan los huesos fuera del lugar, ¿no? Por eso la razón de la advertencia a cuidarnos de no caer nosotros mismos en esa tentación. Porque sería siempre, escuche para aquellos que hacen esto, porque sería siempre más fácil derramar sangre inocente en el altar o sangre ajena, tal como era con los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿no? No era la mía, era la del cordero, pero no era la mía. Siempre es más fácil derramar sangre inocente ajena en el altar que presentarnos como esa ofrenda viva a diario. El hombre carnal tiende a culpar a otros por su propio pecado. Tiende a mirar muy de cerca la paja del ojo de su hermano. Tiende a poner su culpa sobre alguien más para que pague por sus pecados, tal y como la ley lo mandaba. No, yo lo hice porque me hizo esto. En realidad la culpa no es mía, es de él. No, yo hice tal cosa porque él me gritó. No es culpa mía, es de él. No te parece, si me hubiesen dejado tranquilo, yo mira, santico, me voy directo para el cielo, ahora mismo. ¿Será que ese es el caso? No debería ser, Dios no lo ve de esa manera. Dios no lo ve de esa manera. Pero mire, el espiritual se juzga a sí mismo. Se mira en el espejo de la parábola y dice, espérate, yo sé que me gritó, yo sé que me tiró un zapato, yo sé que me hizo tal cosa, pero espérate, ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Habrá algo en mi corazón en contra de él o de ella? Señor, ¿hay algo en mi corazón? Sí hay. ¿O no? ¿No hay? Ok.
Se considera a sí mismo, se juzga a sí mismo. Y por tal razón la Biblia dice, no es juzgado de nadie. Saca primeramente su propia viga, toma responsabilidad por su propio pecado y por su propia condición espiritual. No, el pastor no me llama. Bueno, ¿y? Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? No es el pastor. Usted es responsable de su propio crecimiento espiritual. Independientemente de lo que otras personas digan, no, el pastor... Usted es responsable. Usted tiene una Biblia y tiene el Espíritu Santo. ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesita? ¿No? Haciendo esto, puede entonces ser hallado útil en las manos de Dios como instrumento de justicia en sus manos. Hablando del hombre espiritual, podrá ajustar o restaurar al caído. Dios lo puede usar, gloria a Dios. Podrá, como el publicano, humillarse delante de Dios y golpearse el pecho sabiendo que solo Dios puede ser propicio a él. Por ende, es justificado mientras que el carnal se autojustifica delante de los hombres, pero no delante de Dios. Cierro con esta pregunta. ¿Quién es usted hoy? ¿Quién es usted hoy? Póngase de pie, por favor. La iglesia de los Gálatas, podríamos decir que pasó de la espiritualidad a la carnalidad. Pasó de creer solamente en Dios para su justificación y puso su confianza en las obras que ellos podían hacer. Eso nos demuestra a nosotros que siempre hay una oportunidad para que el maduro regrese a la inmadurez, o el espiritual a la carnalidad, o que el carnal pueda madurar, crecer y volverse espiritual. Pero depende de qué decisiones usted tome hoy. Dirigirá entonces sus pasos hacia ese lugar. Hacia ese lugar. Entonces yo voy a pedirle al grupo de alabanza que cante esta canción y con ella, por favor, usted medite en lo que Dios le haya hablado a usted, no lo que yo le haya dicho, lo que Dios le ha ministrado a usted, si le ha ministrado, si le ha hablado. Y si usted se encuentra en el lado de los carnales, con mucho tiempo, haciendo las cosas a su manera, pues, qué mejor oportunidad hoy que usted regrese y diga, Señor, ¿sabes qué? Quiero madurar, quiero ser espiritual, quiero que tú puedas contar conmigo para edificación de tu iglesia, en vez de ir de regreso al lodo de donde tú nos has sacado. No tenga vergüenza de levantar sus manos, de pasar al frente si quiere. Para eso estamos, para orar por usted, para creer junto con usted, para interceder por usted delante del Señor. No se deje guiar por qué va a decir la gente, yo. Al final de cuentas, el día de juicio usted se parará delante de Dios. Y es mejor pararse delante de Dios hoy, que tiene oportunidad, que no aquel día donde Dios y sus ángeles se puedan avergonzar de usted. Simplemente medite y sea obediente a la voz de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Nos confrontas con nuestra verdadera condición. Gracias te damos, Señor, que hay oportunidad hoy para el arrepentimiento. Hay oportunidad hoy para decidir no ser carnales, sino espirituales. Queremos, Señor, ser instrumentos útiles en tus manos. Que tú nos uses como instrumento de honra. Que tú nos enseñes a lavarnos, a limpiarnos de estas cosas para entonces poder, Señor, ser de bendición para los demás. Qué bendición cuando cada miembro de la congregación
no solamente de la iglesia local, sino también de la iglesia universal, hace su parte. Es fiel con lo que Dios le ha confiado y le ha delegado. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que si alguien aquí ha sacado la mano del arado, se ha acomodado en sus propios pensamientos, quizás ha tenido en poco el servirte a ti, Padre, te pido que tú cambies su mentalidad, que tú cambies su perspectiva. Haz lo que yo no puedo hacer ni nunca podré hacer, pero tu Espíritu puede y está dispuesto para hacer. Padre, trae convicción a nuestras vidas. Quita aquello que no te agrada. Cambia, Señor, nuestra manera de pensar. Renueva nuestro entendimiento para poder entonces saber cuál es tu voluntad, buena, agradable y perfecta en nuestra vida. No nos dejes ser engañados por nuestra propia opinión. Tu palabra dice claramente: has considerado el hombre sabio en su propia opinión, más esperanza hay del necio que de él. Padre, si en nosotros hay ese pensamiento de creernos sabios en nuestra propia opinión, te pido que tú lo derribes, que tú lo arranques de nosotros. Somos completamente inservibles cuando nosotros proclamamos el juicio de lo que es. Y yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, que por tu misericordia y por tu gracia, Señor, nos ayudes a ser instrumentos en tus manos para la edificación de esta iglesia donde tú nos has puesto, Señor. ¿A dónde iremos sino a ti? ¿A dónde iremos sino a ti? Queremos ser, Señor, como Isaías 58 dice, reparador de portillos. Queremos restaurar, queremos ser usados para poner de regreso, para poder ajustar a aquel que de alguna manera, Señor, se ha salido del camino. Te pido que tú nos ayudes, que lo hagamos con corazones dispuestos, con espíritu de mansedumbre, que nos consideremos a nosotros mismos. No sea que seamos tentados a creernos algo que no somos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te pido que tú nos ayudes. Apartado de ti nada podemos hacer. Y a ti debemos todo lo que somos. Todo lo que somos. Si algo somos, si es que podemos ser útiles en tus manos, ha sido por tu gracia y tu misericordia. Porque tú has hecho una obra en cada uno de nosotros. De igual manera, Señor, queremos hacerla para con nuestro prójimo. Ayúdanos, te pedimos en esta tarde. A ti damos toda gloria y toda honra. En el nombre poderoso de Jesús. La iglesia del Señor dice amén y amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.